Bueno, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Está con nosotros el doctor Rafael Ortega Patza, con gran trayectoria en los estudios del maíz y la milpa, desde un enfoque agronómico y etnobiológico y etnobotánico. Entonces, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, me da mucho gusto. Yo tenía muchas ganas de venir a la Feria de la Agrodiversidad y qué bueno que también podamos presentar algo. El título era de los maíz nativos de México, pero es muy difícil hablar de todo México. Sí, dentro de Oaxaca tenemos regiones y aún dentro de regiones hay gran diversidad. Pensé que mejor hablaríamos algo sobre específico. Preferí enfatizarlo a Oaxaca. Agradezco mucho la invitación, la presencia de muchos amigos, investigadores que hay aquí, especialmente a Carlos Solanos, a Bardía, también estamos, y bueno, y Flavio, yo tengo gran aprecio por Flavio Aragón, entonces, y por todos muchos. Bueno, eso es lo que, igual un poco parecido a como lo hizo Ávila, es una especie de ensayo. No he trabajado yo personalmente tanto en Oaxaca, o cuando he trabajado no he tenido tanto éxito, no hemos concluido. Estoy convencido de que para hacer una buena investigación, sobre todo a largo plazo, es mejor que la haga la gente que está en la región. Es muy difícil hacerlo a distancia, a menos que sean cosas puntuales. Bueno, la primera causa para entender el origen del maíz es la diversidad florística en México, que bueno, ya sabemos, hay 30.000 especies según Rendosky, y bueno, el estado con mayor diversidad florística de plantas superiores es Oaxaca con 9.000 especies, hasta donde lo había dejado Rendosky. La otra cosa muy importante es que bueno, México también es centro no solamente de una gran diversidad florística, sino endemismos debido a sus condiciones especiales, en otras partes han desaparecido. Y bueno, una cosa que casi siempre estamos hablando de plantas nativas, pero en México es fundamental las plantas introducidas. De 270 plantas, cerca de las 3/4 partes de importancia económica son plantas introducidas de otras partes del mundo. Entonces, quiero que nos quitemos algunas cosas. ¿Qué sería de México sin la grasa de los puercos o sin el azúcar? Nuestra comida es mestiza en gran parte. ¿La que sigue, por favor? Bueno, ya vemos la cuestión de Mesoamérica. Vavilov no le llamaba así, pero después posteriormente coincidió. Y bueno, yo aquí también presento. Entonces Oaxaca está en el corazón de Mesoamérica. Eso es muy importante señalarlo. La otra cuestión, ya lo presentó aquí Ávila, fue la cuestión de la antigüedad. Yo me voy a concentrar más en maíz, pero también hay que hablar de frijol, de calabaza, y en ocasiones hablaré de chile y eso. Y entonces sí nos damos cuenta que, de acuerdo con los restos arqueológicos de parte de México, el cultivo más antiguo es calabaza, aquí en Guilanaquitz. Eso ya lo explicó él, entonces coincidimos. Bueno, también la cuestión de la gran evolución. Sabemos que aquí hay teocintles en Oaxaca, también ya lo presentó Ávila, entonces ahí hay un mapa más antiguo en donde están algunos hallazgos de teocintle, como él dice, tanto del Parviglumis como de algunos otros. Y también en Guatemala. La que sigue, por favor. Bueno, una cosa importante, ya que hablaba de Piperno, de la investigadora, hay dos teorías sobre el origen del maíz. Piperno y ella y otros se inclinan por el origen unicéntrico. O sea que una vez se domesticó maíz y de ahí salieron todos. El doctor Cato, con otros datos, desafortunadamente ya falleció, se inclina con los estudios de los nudos cromosómicos, se inclina por un origen multicéntrico.
O sea que el maíz se originó varias veces en varias regiones en diferentes tiempos a partir del teocito. Bueno, y además de eso, un problema que tenemos es la gran diversidad. Rápidamente se diversificó mucho, lo que no se explica con una sola domesticación. Entonces por eso él propuso esta, y con los datos que tenía de los nudos cromosómicos, y bueno, los lugares donde hay mayor diversidad, una de las partes es aquí, la región de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que también es un centro especial de diversidad. Como dice muy claramente Ávila, la mayor parte de la diversidad de maíz se originó en el occidente de México, en las zonas montañosas. Eso a veces no lo decimos, nosotros decimos que todo México es centro de origen de plantas de maíz por razones de tipo político, pero ya hablando un poco más en cerca, sí hay mayor, Teocintla se distribuye del lado occidental y la mayor diversidad de maíz también se encuentra. Los centros se encuentran en el Pacífico, en la costa del Pacífico y en la parte central de México. Bueno, hablando de la agrodiversidad en el estado de Oaxaca, ¿cuáles son las razones? Bueno, su enorme diversidad orográfica de climas y de suelos. Relacionado con la anterior, su enorme diversidad florística, además alimentado por la flora neártica que viene de Eurasia y neotropical y endemismos que se generaron en el estado. Bueno, hay suelos muy antiguos aquí en Oaxaca, algunas partes muy antiguas en la Mixteca y en otras partes. Su muy antigua y prolongada presencia de diferentes culturas. O sea, no solamente que haya habido aquí gente desde hace mucho tiempo, sino que hay decía el maestro Xoro, ha habido un maestro Efraín Xorocotzin, nosotros decimos maestro Xoro. Hay una continuidad en forma permanente, estuvieron evolucionando estas plantas aquí. Bueno, en general, las aportaciones de plantas, elementos de gastronomía y en general cultura de los migrantes voluntarios y forzados. Hoy no solamente decimos de los migrantes los españoles que vinieron, pero también hoy estamos reconociendo a los afrodescendientes y aquí en Oaxaca, en la costa, tenemos afrodescendientes, también aportan a la cultura nacional. Entonces, por eso hablamos de los migrantes forzados, que trajeron algunos elementos. El desarrollo de muy diferentes sistemas de cultivo, o sea, en algunos, por ejemplo, el maíz de cajete o el maíz de algunos otros tipos de maíz, en algunas partes, en los chahuales, ¿cómo se llaman? Donde está la parte húmeda y luego es un tipo de sistema y otro es alrededor en la rosa tumba y quema. Entonces hay una diversidad, hay una gran diversidad de ecosistemas, de fechas de siembra de los maíces, que también parte de en una misma región a veces siembran diferentes tipos de maíces, unos en el temporal normal, otros en tiempos de humedad. Entonces tiene que ver con esos diferentes agroecosistemas que desarrollaron la gran variación que había. Bueno, y el desarrollo de las riquísimas cocinas. No debemos hablar de una comida mexicana, porque no hay una comida mexicana, hay muchas. Entonces, esos mismos requerimientos les fueron encontrando algunos variantes de maíz, de frijol, de chile, que han sobrevivido y que se desarrollan y que se mantienen por esa riqueza de cocina. Y la cocina puede ser de comida cotidiana o puede ser, que es muy importante también, la comida de las fiestas, los platillos de fiestas. Muchos materiales de maíz y de frijoles y esos se utilizan especialmente en algunas fiestas. Entonces sobreviven mientras sobreviven esas fiestas, esas culturas, esas formas de producir. Bueno, que por lo tanto demandan los productos de esa diversidad. La que sigue, por favor. Bueno, esto se la tomé de Flavio Aragón de una presentación. Ahí están las regiones de Oaxaca, está la enorme diversidad ambiental, cultural y de usos que explican la gran diversidad de maíces en el estado. La que sigue. Bueno, y las formas de cultivo, aquí representa el chahue en la costa de Oaxaca, una foto, la costa en las zonas de riego, en los valles centrales.
en el istmo, con los vientos y esos calores, o a donde echaron a los pobres, ¿cómo se llaman? Los huaves allá en la orilla, que también a veces cultivan algo de zapalote chico, o en otras regiones, en San Antonio, o sea, hay diferentes condiciones en donde han desarrollado agroecosistemas muy diversos. En la Sierra Sur, en Suchistepec, la Sierra Mazateca, la Mixteca, donde están los terribles suelos erosionados, que son muy antiguos, y bueno, ahí tenemos problemas, y se requiere maíz. Bueno, entonces, según Flavio Aragón, como yo digo, pues yo lo respeto mucho, en el estado de Oaxaca hay 35 razas, de ellas 9 no bien descritas. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, todavía tenemos que hacer estudios básicos en cuestión de maíz, como está hablando del negro mixteco y algunas otras razas que las mencioné. Ya algunas las había propuesto, ¿cómo se llama? De la teoría catastrófica, no sino su discípulo. Bueno, yo había propuesto 5 razas de maíz aquí nuevas en el estado de Oaxaca. Una de ellas la hemos comprobado, como es Serrano Mije. Al rato me acuerdo su nombre. Bueno, aquí está, sí. Aquí está la representación de la diversidad de maíz, que también es de Claudio Aragón, que vemos que en muchas razas hay varios colores. O sea, quiero quitarles un poco la idea. El concepto de raza nos sirve para entender la diversidad, son puntos. Pero dentro de una misma raza puede haber diferentes colores de grano, diferente precocidad. Nos es útil, pero no abusemos de ese término. No es suficiente para entender la diversidad. Entonces ahí vemos, y ahorita en la siguiente transparencia vamos a verlo más. Bueno, aquí hay algunas posibles razas que hay que estudiar. Nartel de tierra fría o chiquito, que algunos a lo mejor es lo mismo que Serrano Mije. La raza Mushito acá acá arriba en la Sierra Sur, que nadie la ha descrito, ahorita la están describiendo, de Mushito de Oaxaca que le llaman, y así hay algunos otros materiales. Entonces, luego aquí es muy difícil hacer estudios. Yo quise hacer un estudio con un tesista, pero no hay terrenos planos. Queríamos en las partes altas, especialmente los maíces de las partes altas de Oaxaca y de Chiapas, no están bien estudiados, que están relacionados con los maíces de Guatemala hasta Colombia, y ese grupo de materiales no los hemos podido estudiar bien. Entonces todavía quedan algunas cuestiones de parte de la biodiversidad, hay que estudiarla. Bueno, aquí es el esquema que les represento para que vean. Un día fui a una demostración allá en el campo del Valle de México, y del banco hicieron unas presentaciones muy buenas y yo les tomé fotos. Entonces aquí vemos en una misma raza, como puede ser la raza bolita, hay maíces blancos, amarillos, rojos. Luego así también tenemos en el otón y así. Entonces las razas para mí las muestras representativas son puntos de la diversidad que nos ayudan a entender cómo se mueve esa diversidad. Pero la mayor parte de los maíces nativos de México son intermedias entre 2 o más razas. Entonces es mucho más complicado. Bueno, les digo para que no digan que hay que conservar las razas de maíz de México. Hay que conservar la diversidad de maíz de México, o hay que conservar las razas y la diversidad que hay dentro de ellas. Por eso era una locura cuando en la Conavio querían representar una raza con 10 muestras para conservarlas. Digo, no, disculpen, no en la Conavio, al revés, con la competencia en el SNICS. Querían conservar 10 muestras por raza, y ya lo demás, pues si venían los transgénicos no importaba, ¿no? Pero pues es una locura. La que sigue, por favor. Bueno, hay algunas, se ha conservado bastante la diversidad de maíz en Oaxaca y a nivel nacional, consecuencia de la reforma agraria, del crecimiento de la población. En la medida que hay más campesinos y que las haciendas se dividieron, más gente decide que conservar, que evoluciona. Entonces la reforma agraria fue un factor fundamental para la conservación. Entonces en general se ha conservado bastante la diversidad de maíz en México, sobre todo en las partes altas. En las partes bajas sí ha entrado más los híbridos y sus generaciones avanzadas.
Entonces algunos maíces han disminuido su diversidad de las razas aquí de maíz de Oaxaca. Entonces está el zapalote grande, que ya rara vez lo encontramos, o a lo mejor antes nunca hubo mucho. Está el bandeño, que es muy importante porque era los maíces cilíndricos del Pacífico y que ha sido sustituido en gran parte por los maíces tuxpeños de la cuenca del norte. Entonces sí hay algunas pérdidas de algunos tipos de maíz, por ejemplo bofo, algunos maíces que son blanditos, pero bueno. Bueno, al revés, han entrado otros materiales, como este que trajeron probablemente los guatemaltecos, y a la mejor tegua y otras cosas. En varias partes de la República registramos eso. Los agricultores constantemente están probando materiales y están entrando. Entonces, por eso a veces no me gusta el término erosión genética, sino decimos cambios en la diversidad de los maíces, porque ya no es negativo, o sea, es una cuestión que habría que ver. Bueno, se registran crisis, ha habido crisis fuertes en México y en Oaxaca. Encontré esta publicación de la crisis agroalimentaria en Oaxaca de 1940 a 1985. Yo no lo he estudiado mucho, pero sería conveniente que vieran este libro para ver si es cierto. Entonces, bueno, no siempre ha sido tan padre, o sea, aquí mismo en el estado no, entiendo que no es autosuficiente en la producción de maíz y ha habido fuertes crisis. Bueno, la otra cuestión del cambio climático. Hay algunas investigaciones que muestran que algunos materiales, entre ellos el zapalote grande de aquí, el conejo, que se cultiva un poco acá en la costa, el bandeño, como les decía, se prevé que va a disminuir su superficie por el cambio climático. También no solamente aquí es del cambio climático, pero también muchos maíz de ciclo corto. Como antes todo dependía del maíz, o sea, si querían un dulce le daban un elote, si quería otra cosa, una cuchara, tomaban un pedazo de totomostle de las hojas del maíz, o sea, todo dependía de la milpa, pero ahora de los apoyos, y eso pues ahora van y compran en la tiendita chatarras. Entonces por eso algunos materiales han desaparecido, porque la gente ahora tiene dinero y no depende de la milpa. Sobre todo los materiales precoces es lo que observamos que se está perdiendo. ¿A que sí? Bueno, yo me centro en maíz porque es mi especialidad, y bueno, aquí están los méritos de la Conavio, que quiero, además de lo de maíz. No estoy dando todos los créditos, pero de luego maíz tiene un enorme, veremos que fue muy importante, ha sido muy importante la labor de la Conavio. Miren, cuando yo vine aquí colectamos todo el estado de Oaxaca, pues esto está muy interesante, pero me llamó más la atención la diversidad de frijoles. O sea, aquí hay varias especies de frijol que se cultivan y está muy mal estudiado. Tenemos una masa crítica de gente de maíz más o menos, pero el frijol casi ya no tenemos investigadores. El frijol se ha disminuido al 50% a nivel nacional el consumo. Entonces hay que ver qué repercusiones tiene ese, sobre todo por productos chatarros. Y me preocupan las áreas, como ha disminuido las milpas, entonces habría que ver si no estamos teniendo problemas más graves de desnutrición en las zonas rurales. Entonces, bueno, es mi preocupación. Yo me dedico al maíz, ya me voy a retirar ya mero, pero una cosa que quiero llamar la atención es que frijol, que es clave, está muy descuidado. No tenemos, sobre todo desde el punto de vista de lo botánico. Sí. Bueno, en calabaza, aquí en Oaxaca, un estudiante mío le dije, ve a tu tierra allá, en Santa María, Tlahuitoltepec, en la región Mije, estudia la milpa y todo eso, y no nomás colectes maíz, colecta calabazas, frijoles y eso. Y entonces esta gente muy inteligente me llegó un día con una carretilla y 4 frutos de calabaza. Nada más que resulta que cada fruto era de diferente especie. Entonces, una cosa que les quiero decir, sí, hablamos mucho de maíz, hay una gran diversidad, pero todo maíz es una sola especie botánica. Mientras que frijol, pues son 4 o 5, y calabaza son 4 aquí domesticadas en México. Entonces,
pues habría que ver en qué tenemos más diversidad. Bueno, lo que sí. Quelites, bueno, también, toda esta es obra de Conavio, estos maravillosos pósters, una representación de quelites que también es muy importante seguir estudiando, no habría que ver en Oaxaca, en diferentes regiones. Y chiles, o sea, también tenemos una enorme diversidad de chiles, eso sí está, más o menos sí está atendido la cuestión de chiles, los de quelites más o menos, calabaza menos y frijol menos. Lo que sigue, por favor. Bueno, hay dos escuelas en México. Bueno, de hecho el gobierno federal desde los 40, su preocupación en políticas públicas es tener maíz barato para las ciudades, para que haya bajos, para que no aumente el precio del maíz y por lo tanto la industria progrese, la verdad. Eso trae como consecuencia que nada más hemos trabajado en maíces blancos para tortillas de mala calidad, siguiendo el esquema. Esto fue traído por los americanos. Hay que hacer híbridos de maíz, más toneladas. Calidad, no ha importado. Entonces ahora resulta, como vamos a ver, entonces para muchos, para gente de la derecha, el maíz es una commodity, es una mercancía. Aparte de eso, dice, en México algunos reducen maíz, frijoles y chiles, mercancías como cualquier otra. Se les olvida que han sido y es el pilar fundamental de nuestra cultura desde tiempos remotos. La enorme diversidad de maíces, frijoles y chiles, sus formas de cultivo y consumo, así como la cosmovisión en torno a ellos, nos da identidad. O sea, desde que llegaron los españoles hay dos tendencias. Unirnos a los demás, perder nuestra identidad, o la otra es desarrollarnos con base en nuestra identidad. Y entonces los que consideran que, bueno, el maíz no es una mercancía para que la gente llene la panza, pues ahí está bien. Pero aquí recuerdo a mi maestro, el maestro Xolo, en el párrafo más bello que escribió, yo creo que le conozco, y que dice: y así se desenvuelven los días y los años, tortillas y más tortillas, más de medio kilo de maíz al día por persona. De esta relación se desprenden las siguientes consecuencias: el respeto divino que el indio mexicano guarda hacia el maíz, el desequilibrio nutricional expresado en el concepto de hombre de maíz para el campesino, la dependencia psicológica del hombre de campo hacia el maíz como símbolo de seguridad socioeconómica y la monotonía de la dieta. Solo que, habiendo chile, no existe tal monotonía. Chile verde molido directamente con los dientes para que no levante apoyo entre las encías, picado y con sal en tacos, toreado y en rajitas, en salsa solo, en salsa verde, con tomate de cáscara, en salsa roja con jitomate, curtido en vinagre con cebollitas y ajos enteros, cocido en el caldo de frijol, seco y resquebrajado en pedacitos. La enumeración de formas de uso del picante en México es extensísimo, llegando a los usos más refinados del mole poblano y el mole negro de los zapotecas. Para mí la motivación selectiva se origina en la dieta monótona de nuestros grupos indígenas y la capacidad del chile en sus diferentes formas para estimular el paladar y encubrir la monotonía de las tortillas, tamales, tacos, etc. Pero en fin, maíz y maíz. Yo nomás quiero agregar una cosa a don maestro Xolo. Hay otra forma de variar. En muchas comunidades de México siembran maíces blancos, amarillos y negros. Un día comen tortillas blancas, al día siguiente comen maíz moradas y al tercer día comen maíz, tortillas amarillas. Eso es una parte también para diferenciar la dieta, además de la enorme diversidad, como él señala, de tamales. Hay una diversidad, bueno, tortillas aquí en Oaxaca, para que les digo la diversidad que hay, etc. Bueno, vamos a ubicarnos. El interés actual que tiene México fue desde el 2001, especialmente cuando Kisi y Chapela reportaron la contaminación con transgenes en los maíces criollos de Oaxaca.
En ese sentido protestaron, en parte yo también colaboré en varios lados aquí en México y no nos hacían caso. Y curiosamente se recurrió a la parte ambiental del Tratado de Libre Comercio y ahí una franco-canadiense que estaba a cargo de la comisión nos hizo caso y se hizo una reunión y se hizo una comisión encabezada por el doctor Sarucán en 2001 y un poco después, no me acuerdo el año, y entonces ahí comienza la nueva etapa. Estábamos abandonados, o sea, los maiceros hay veces que durante mucho tiempo no nos hacen caso y después vuelve la moda. Entonces, bueno, esta es una parte. La que sigue, por favor. Dice, las cocinas con maíz en diferentes regiones de Oaxaca es enorme, muy apreciada por propios extraños. Para la elaboración adecuada de esta enorme diversidad de platillos y bebidas es fundamental la existencia de una gran diversidad de maíz. Algunos tipos de productos como los totopos de limo son endémicos de esta región. Bueno, además de la gran diversidad, como saben, ustedes saben, no solamente importa la gran diversidad, sino también los endemismos, en la comida también. Bueno, aquí está un ejemplo de la comida oaxaqueña, que para que digo, no voy a hablar mucho de eso, aunque últimamente me he dedicado, desde que trabajé aquí en Oaxaca, a juntar datos sobre consumo. La que sigue, por favor. Bueno, por ejemplo, en totopos, aquí mañana lo vamos a ver en la Feria de la Agrodiversidad, la gran diversidad que hay ahora, variantes para abrir nuevos mercados. Bueno, hay algunos tipos que por lo menos para mí no son muy conocidos. Por ahí encontré que hay una tortilla de elote. A veces cuando el hambre aprieta no podemos esperarnos a que tener el grano y hacen tortillas. O allá, en Tlaxcala, con maíz macizo, más totopo de elote, y así tenemos algunos usos que no están muy conocidos. Bueno, hasta hace poco me enteré de que en algunas regiones de Oaxaca también se consumen alimentos y bebidas de maíz fermentado. Entonces aquí está un resumen de unos trabajos en Tuxtepec, Oaxaca. También, bueno, en los chinantecos también es en esa región. Entonces también hay, creo que no es tan grande como en otras regiones, pero sí hay uso de alimentos y bebidas fermentadas. Bueno, una cuestión es que, ahorita vamos a ver, es necesidad de atender a los migrantes y el mercado de la nostalgia. La diáspora oaxaqueña necesidad de atender a los oaxaqueños que viven en otros lugares y países, sobre todo los migrantes que apoyan a su familia y a su comunidad. O sea, los límites de Oaxaca no son los límites geográficos, es mucho más grande. La inmensa mayoría de los oaxaqueños que andan fuera añoran su tierra y con frecuencia visiten a visitarla, en especial en las fiestas patronales. Bueno, y también mucha gente de aquí envía alimentos. Aquí estamos viendo, acá en el norte, ahorita me acuerdo cómo se llama, cómo están llevando en camión cantidades de totopos para surtir, no sé si a la Ciudad de México o a qué parte. Bueno, a otra parte es los extranjeros y mexicanos que visitamos o viven en Oaxaca. Oaxaca es muy visitado por turistas y numerosos extranjeros viven en la entidad. Les atrae, entre otras características, su clima agradable aquí en Valles Centrales. Y yo ya añoraba, en México está bien frío, no me gusta el frío. Este año también añoraba, por eso venir aquí, tiene un clima delicioso. Diversidad de climas y culturas, paisajes atrayentes con milpas y maizales. O sea, el maíz no nada más es comida, también paisajes y otras cuestiones. Enorme diversidad de licores y platillos y bebidas, sus restos arqueológicos, edificios de diferentes épocas, sus diferentes manifestaciones artísticas y artesanales, pintores muy destacados, alfareros, músicos, elaboración de artículos de vestir, sombreros, etc. El carácter hospitalario de su gente, la buena infraestructura, carreteras, aeropuertos, ahora más, que hay una carretera a Puerto Escondido, diversidad y amplitud. Bueno, el turismo también demanda una gran diversidad de platillos y bebidas, en gran parte elaborados con maíz nativos. Entonces hay que tener cuidado para que no nos vayamos a dedicar al turismo y los oaxaqueños coman mal, pero bueno, es un mercado. Bueno, dentro de
Dentro de esa diáspora oaxaqueña, pues a mí me tocó. Mi abuela es de Jutla. Aquí vino mi abuelo en húngaro a poner una plantación de café y se la llevó de aquí a Valles Centrales, y ahí se formó mi familia. Tuvieron 5 hijos, y a los 5 hijos ya los reconoció, y luego se fue allá a México. Entonces mi abuelita, dice mi mamá, yo no la alcancé, pero que cada año quería venir a Oaxaca, como cualquier oaxaqueño. O sea, los oaxaqueños quieren, adoran su tierra. Entonces mi abuela así también, y bueno, es otra causa. La que sigue, por favor. A ver, dale la vuelta, creo que faltó una. A ver, atrás. A ver, la anterior. Fíjense que perdí la más, la transparencia, no sé por qué no aparece la más buena, en donde vemos la diáspora oaxaqueña, en donde les digo que mi amigo dijo que Nezahualcóyotl era la 9ª región Ciudad de Nezahualcóyotl era la 9ª región, y otros dicen Oaxaca, California, porque hay muchos. En otras partes de México hay muchos oaxaqueños, pero no pueden hacer comunidad porque viven en condiciones muy precarias, como los jornaleros en Sonora y Sinaloa, que es un problema, duele. Para quien conozca a los mexicanos que están de jornaleros y que andan de un lado para otro, toda la familia juntando tomates, y eso duele. Entonces ellos no pueden hacer tanto como hacen los de California, como lo hacen los de Nezahualcóyotl, que tienen un lugar estable y que siguen sus tradiciones. Bueno, ¿qué hacemos en favor de la conservación adecuada, uso sostenible y mejoramiento? Bueno, yo me preocupo no solamente por el conocimiento y la conservación, sino para su uso sustentable y el mejoramiento de la agrobiodiversidad de Oaxaca. Yo elaboré un libro. El tema del libro no lo voy a presentar aquí, es un libro que elaboramos, una política, uno de los artículos, hicimos un libro sobre diferentes experiencias de conservación y utilización de maíces nativos en diferentes partes de la República en 2022, y entonces salió eso. Y uno de los temas es que establecimos un plan de política pública para ayudar el estudio, conservación, utilización de los maíces nativos mexicanos. Les recomiendo y les voy a pasar el libro. Tengo más 2 ejemplares por cuestiones del equipaje, pero les puedo pasar los archivos. No, mi chapingo, como siempre, no hemos podido ponerlo en internet, no, anda muy mal mi universidad. Bueno, hace falta una campaña integrada en apoyo al maíz nativo del país y de Oaxaca. Yo admiro mucho el trabajo que hizo Bonfil Batalla en los 80, que hizo muchas vertientes. Yo creo que hay que tomar el ejemplo, ver lo que él hizo y así armar una campaña con cuestiones museográficas, impulsar la creación de monografías, de los maíces a nivel regional. Síguelo, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos un alumno mío, Roger Iván Díaz Garduño, del MIGE, que hizo una magnífica monografía, un trabajo maravilloso sobre los maíces, su utilización allá en la zona Alta Mije, y que bueno, incluye mucho cuestiones de comida. O sea, si queremos conservar la diversidad hay que dar a conocer cómo se usa, impulsarla. No hablemos más discursos de que conservemos la diversidad, sino lo que debemos impulsar es el uso y el uso sustentable. La que sigue. Bueno, otra monografía, otra alumna mía, es también de Oaxaca, allá por la zona del Muxito, como San Miguel Xochistepec, arriba, una zona donde hubo un narcotráfico, por cierto. También hizo una monografía, no la he podido publicar. Una de las cosas que necesitamos hacer es una serie de publicaciones, como lo hizo Bonfil Batalla sobre las monografías regionales, para que se empoderen para que se empoderen las comunidades. Bueno, son fundamentales las ferias de agrodiversidad, es una maravilla, aunque a veces también ahí llegan materiales que luego introducimos. No nos debemos quejar, así es la conservación in situ, creo que no sé si llamarla conservación. La otra cosa son los chefs. Muchos chefs están apoyando
a la conservación y el desarrollo de los maíces nativos. Creo que es un aliado muy importante. Me dicen que mañana en la Feria de la Agrodiversidad van a haber varios de ellos, entonces hay que buscar aliados en ese sentido. Bueno, fundamental impulsar el mejoramiento genético y de tierras. Hay un folleto muy bueno de Flavio Aragón, y nosotros también sacamos un folleto, hicimos algunas modificaciones para quitarnos la mente gringa que nomás importa biomasa, kilogramos por hectárea. Lo que tiene más, lo primero que hay que quitar a los maíces criollos son sus defectos, como ser muy altos, tener hijuelos y cosas, y entonces no se necesita tanta estadística para eso. Entonces sacamos un nuevo folleto que afortunadamente la Producción para el Bienestar lo adoptó, sacó 3.000 números y lo distribuyó por todos lados, y estamos dando que hacer. Entonces hay dos métodos. Hay programas que podemos hacer para amplias áreas en lugar de los híbridos con variedades mejoradas, y otros mejoramientos a nivel local a través de la selección muestral. O sea, depende. Hay varios métodos. Bueno, además del mejoramiento de los maíces, hay que mejorar las tierras. O sea, si vamos a tener mayor producción, un problema en México están muchas tierras deterioradas por erosión, contaminación, etcétera, etcétera. Anterior, por favor. Aumentar la demanda de grano de maíces nativos, difundiendo sus virtudes en calidad para usos tradicionales. También en parte de eso hay que hacer los estudios para demostrar sus ventajas. Establecer sistemas de precios de garantía diferenciados por tipo de maíz. No nos sirve el precio de garantía general. Los maíces nativos en los mercados regionales tienen mayor precio. O sea que la política nacional, es lo que les digo, la política nacional generalmente está dirigido para llenarle la panza a los urbanitos, como yo. Entonces necesitamos cambiar de mentalidad, y entonces hay que pedir precios y acopio de maíces nativos. Cuidar la calidad de grano de maíz mediante el impulso de marcas certificados de origen. Maíces nativos como componente de autosuficiencia alimentaria, no solo enfocada al autoconsumo campesino, sino también para el consumo de la población urbana. Yo crecí en la Ciudad de México, ¿para qué les digo lo que comíamos? Ahora que he conocido la diversidad de maíz, me da pena a mis paisanos que mal comen. El mejoramiento genético, continuar con impulsos a la producción de grano estándar y tipo de planta para mecanización. Y una cosa muy importante, abordar en serio lo referente a maíces para usos especiales. Como les digo, todo el mejoramiento ha sido para maíces blancos de mala calidad para tortillas, pero hay que hacer programas de impulsar el consumo de alimentos y bebidas cotidianas y de fiesta elaboradas con maíces nativos y otros componentes de la agrobiodiversidad según regiones. Recomendación de unos expertos de la UNESCO es que volvamos a la dieta mesoamericana. Tantas chatarras y algunas comidas de urgencia están provocando tenemos fuertes problemas de sobrepeso, tenemos problemas de diabetes, tenemos problemas muy serios, entonces hay que pensar en la dieta. Muy importante es que esas nuevas corrientes comiencen desde la infancia, en los desayunos escolares, que les den purgatoles o cosas por el estilo. Ahora me voy a centrar más en perspectivas. Para ello les dice, hay diferentes problemas. Uno es maíces para tortillas para blancas, maíz amarillo para uso ganadero o industrial, maíces de especialidad para usos comunes, maíces de especialidad para usos emergentes y su aprovechamiento en mejoramiento genético. Bueno, no debemos depender de la producción de maíz en el norte del país. En Sinaloa, por ejemplo, estamos dependiendo para surtir a la ciudad del maíz de Sinaloa. Pero en Sinaloa, cuando encuentren otra cuestión más productiva, pues lo abandonan el maíz y siembran otra cosa, es agricultura comercial. Luego la otra cosa es que el cambio climático está afectando mucho a Sinaloa, las presas están bajas. En Tamaulipas también tenemos problemas del agua, están agotando los mantos freáticos. En otras partes hay salitre, entonces no podemos depender de la producción del norte del República ni para maíz blanco para tortillas. Otro problema es la presencia de aflatoxinas en el grano en Tamaulipas, o sea, hay problemas en la producción.
El maíz amarillo, estamos importando de 10 a 18 millones de toneladas de grano. Entonces necesitamos hacer. ¿Eso fue por qué? Porque muchas gentes producían maíz amarillo, pero castigaban su precio y muchos campesinos dejaron de sembrarlo. Ahora cuando buscamos maíces nativos para hacer mejoramiento genético nos cuesta trabajo. No, el anterior. Es gravoso para el país la compra, puede haber amenazas del trumpismo en cuanto a los obstáculos a las exportaciones de México, podemos tener problemas en la balanza de pagos y por lo tanto habría que producir nuestros alimentos. La disminución de las remesas por expulsión de migrantes y por las limitaciones de que trabajen allá, por posibles encarecimientos en el mercado mundiales y devaluaciones del peso. Es necesario que busquemos la autosuficiencia alimentaria. Son maíces transgénicos los amarillos, con todos los daños que han generado. Nos exponemos a dumping y bloqueos por parte de los Estados Unidos, como lo sufre Cuba. A fines del sexenio pasado se inició un programa de maíces amarillos, un programa acelerado allá en Chapingo. Parece que el nuevo gobierno está abandonando ese programa, tal vez por presiones de los americanos, pero es peligroso. Nosotros en Chapingo acabamos de obtener una variedad de maíz amarillo antes de mi propiedad. La que sigue, por favor. Bueno, en mi opinión, el futuro de México está en el centro y sur del país, donde se puede cultivar de temporal y ampliarse a las áreas de río. O sea, el cambio climático va a afectar más al norte. El doctor Antonio Turrell Fernández propone como una de las medidas para alcanzar la autosuficiencia de maíz en México, impulsar su cultivo en las zonas tropicales, en donde para asegurar 2 cosechas al año se deberán desarrollar infraestructura, empresas y distritos de río. Eso corresponde a la parte norte de Oaxaca, donde están muchos terrenos desperdiciados con acostaderos muy poco productivos, entonces es una de las reservas. Maíces de especialidad. Bueno, hace falta, aumenta la producción de elotes. Aquí ustedes en la Cañada tienen una importante producción de elotes, y aquí para la ciudad de Oaxaca, no sé de dónde vengan. Entonces hay que impulsar. El año pasado, como se sembró tarde en el centro del país, había una gran demanda de elotes y algunos maíces comunes, mismas variedades, las vendieron para elotes. Para totopos en el istmo, para antojitas de color morado que se están popularizando. Hay una demanda mayor de hojas de mazorca de la mazorca para envolver tamales, porque aumenta la población. Ya somos más del 50% de la población urbana y demandamos tamales. Entonces, hay una línea de producción, es la producción de maíces para hoja, fundamentalmente para hoja. Maíces de especialidad para usos emergentes, para producir destilados para consumo. Ya me dijeron, yo no sabía que aquí ya también están produciendo destilados de maíz, tipo whisky, de maíz. Se popularizan lentamente usos frecuentes de otras latitudes, como los elotitos. Para producir pigmentos, nosotros tenemos un programa para producir un maíz con altos pigmentos, para no usar sintéticos de antocianinas, maíces muy morados tipo Perú y unos de México. Ya estamos registrando una variedad para producir para bisutería o para joyas para las damas. Necesidad de contar con importantes reservas de diferentes maíces a nivel estatal y nacional para enfrentar años de malos cosechos y de precios altos internacionales. No tenemos una reserva, o sea, estamos dependiendo del mercado internacional siempre. O sea, es increíble. Eso fue el producto de las políticas neoliberales, pero necesitamos México para su seguridad alimentaria. Además de lo que consumamos cada año, hay que tener una reserva. La anterior, por favor. Es necesario que se pague adecuadamente por el grano de maíces nativos los precios de garantía no efectivos. Se necesitan organizar redes de productores y consumidores, o sea, comercio justo. Una gran tarea es organizar los productores y redes de gente de la ciudad con gente del campo para el maíz y los alimentos, tortillas hechas a mano. En varias partes de la República se lleva a cabo esto. Bueno, la otra cosa también para cuestiones artísticas, aquí tenemos esto es Distenco, una Virgen de Guadalupe hecha con granos de maíz y de otras plantas. Está en la parte de abajo del centro hicieron un cuadro de AMLO, de Andrés Manuel.
de Emiliano Zapata, bueno, y otros artículos de artesanía, y también para protestas públicas usamos el maíz. Entonces tiene más. Bueno, me pareció, y casi vamos a entender, me pareció interesante esta tesis de licenciatura que analiza características de nuevos productos con maíz de especialidad. Es pertinente para el desarrollo y comercialización de este tipo de productos en el estado de Oaxaca. En la siguiente diapositiva se reproducen sus recomendaciones. Es una tesis de licenciatura, tiene errores de ortografía, pero es valiosa. Entonces dice, el tema de los maíces nativos de especialidades ha sido poco estudiada, por lo que se recomienda que continúen la línea de investigación. Una de las principales líneas de investigación se puede desarrollar es el área legal que concierne a la denominación de origen. Por ejemplo, bolita del Valle Central de Oaxaca, totopos de Oaxaca, lo que protegerá el material biológico, las regiones de donde se producen y sus productos. También en el área agroindustrial, con los resultados de preferencia, se pueden llevar a cabo análisis de materia prima, textura, sabor, así como análisis de los valores nutrimentales y diferencias entre productos elaborados con masa nixtamalizada o con harina y las propiedades de cada uno. La creación de nuevos productos implica inversiones, por lo cual la elaboración y evaluación de proyectos resulta importante. Si bien se entiende que sus destinos son los locales y la especialidad, dentro de los segundos encontramos nichos e incluso de estos encontramos diversas variantes. Bueno, además se pueden analizar los efectos que generan las campañas, que se pueden focalizar en dos: de boca en boca y redes sociales, lo cual no implica un inicio, una inversión monetaria significativa ahora por las redes sociales, y la otra cosa es a través de campañas de ingreso. Bueno, al otro lado, el maíz es demandado también para nuevos productos. Podemos discutir si se debe usar o no para etanol, se puede discutir si se debe usar para almidón, otras cosas, pero bueno, se requieren grandes cantidades de maíz, muchas de ellas están importadas. Entonces ahí hay una lista, tanto libros como el boletín de FIRA, en donde se hablan de las diferentes cosas. Luego, otros proyectos recientes fue la exportación de maíces desde Oaxaca y Amecameca en el Estado de México para Nueva York, para un restaurante de lujo, en donde estuvo involucrada la doctora Marca Wilkes, fue la promotora, y estuvo involucrado Flavio Aragón Cuevas y el ingeniero Humberto Castro García, que estuvieron exportando maíz para los Estados Unidos. Claro, era para un maíz de lujo, pero también puede ser para nuestros paisanos. Y después nosotros quisimos replicar eso en la Ciudad de México y formamos una organización que se llamó Pro Maíz Nativo, que nuestro papel era garantizar, como especialistas en maíz, la calidad de los productos de los maíces que se exportaran, pero bueno, eso no funcionó, en parte porque algunos promotores requerían un fondo por parte del gobierno, hasta se tuvo una oferta del BID, el Banco Internacional de Desarrollo, pero eso implicaba también que México pusiera, y bueno, no hubo la disposición. La otra cosa es los maíces nativos de Oaxaca como fuentes de mejoramiento genético. Está para la agricultura del Estado, que es para los maíces de las comunidades de autoconsumo, que son los maíces que se llama para las variedades menores que se usan para autoconsumo, o para el mejoramiento convencional para obtener nuevas variedades e híbridos para amplia adaptación, que son los maíces mayores, las variedades mayores, o sea, las que se comercializan. La lógica de la conservación de diferentes maíces depende. Si son maíces para el mercado, si son maíces para el mercado, dependerá del mercado, de los precios y que sustituye. Luego vienen las variedades menores que son para autoconsumo, y luego viene otro, los agricultores muchas veces tienen otros materiales que están experimentando. Bueno, para el mejoramiento, de no hacerlo, nos exponemos que en el futuro importemos semillas para usos o granos, como ocurren con los maíces papalomitas. Por no dedicarnos al mejoramiento de maíz palomitas, hoy importamos casi todo lo que consumimos, y bueno, y el caso del maíz amarillo. Bueno, aprovechamiento de maíz nativo sobresaliente de Oaxaca como fuente de mejoramiento genético para la agricultura de otras partes del país. La raza bolita tiene muy buenas características de grano y de planta, y entonces es fundamental en algunos híbridos del Bajío y de Jalisco.
Ahí se formó una variedad que se llamaba Celita, combinación de Celaya con Balita y muchos híbridos. En los llanos de Aguascalientes, Zacatecas y Durango se sacó la variedad Cofime y otras variedades de híbridos que están derivados de bolitas precoces. Se está explorando su aprovechamiento, el mejoramiento de maíces mejorados para los valles altos centrales. Allá había unas cruzas de maíz de valles altos con bolitas. Oaxaca 9, procedente de Tustepec, y otros maíz de la raza tuspeño y bandeño, ha sido la base de mejoramiento convencional para muchas regiones tropicales de México. Los maíces de grano amarillo correspondiente a varias razas del estado seguramente tienen posibilidades de aportar. Maíces sobresalientes de Oaxaca como fuentes de mejoramiento genético para agricultura de otras partes del mundo. La raza tuxteño es la raza más usada para de México, usada para el mejoramiento internacional. Una vez hicieron todo un programa para evaluar los maíces y ya que sacaron los buenos, se llamó LAP, Latin American Project, y ya que estaban los buenos, ya no nos ayudaron, ya los vi en Iowa nuestros maíces. Bueno, está la raza Zapalote Chico, ha resultado muy buena por su ciclo vegetativo corto, algo de tolerancia a sequía y altas temperaturas y a fotoperiodo largo, probablemente por muestra amplia adaptabilidad, su planta corta y resistente al viento, su tendencia a producir menos de una mazorca por planta, su excelente cobertura de la mazorca y otras características que le dan tolerancia a algunas enfermedades del norte. En mi tesis en la Unión Soviética, Bolita sobresalió en años húmedos y cruzada por línea de allá, sobresalió en años húmedos y frescos, lo que muestra que sí podemos aportar para el mejoramiento de ello. Falta explorar muchas cosas, por ejemplo, aquí hay maíces para suelos pobres, gran parte, ahora estamos teniendo que producir maíz en otras partes del mundo en suelos pobres, entonces hay posibilidad. Bueno, también la cuestión para producir semillas, pues aquí, por ejemplo, la costa de Oaxaca es un lugar adecuado para producir semillas, por su sanidad y otra serie de cuestiones, y me dice que valles centrales también. Aquí está esto de que se lo tomé a mi compañero Humberto Castro, de un sistema que propuso aquí, que tiene su empresa estatal de semillas, entonces es otro campo. La idea también es que cuando los agricultores hagan mejoramiento genético de su maíz, después saber si se convierten en productores de semilla y no de grano, ya que podemos tener variedades mejores y entonces para venderlos a los compañeros. Bueno, ahí está, lo mismo de Humberto Castro. Bueno, tenemos problemas en la cuestión de maíz en las instituciones. En México y en Oaxaca en particular existen muy importantes antecedentes en la investigación de diversidad, conservación in situ, aprovechamiento de los maíces nativos en las cocinas regionales y otro tema. Contamos con un buen número de instituciones públicas dedicadas a la investigación, formación de recursos y difusión en diferentes aspectos relacionados con los maíz nativos y su aprovechamiento en la alimentación humana y otros usos. Si bien hace falta mucha mayor y mejor coordinación y visión del trabajo. Había un maestro que dijo que cada universidad adoptara una raza de maíz, no sería malo, porque luego nos metemos varios al mismo lado. Luego, problemas importantes, nuestra avanzada edad de algunos de los especialistas, fuentes de limitaciones en disponibilidad y oportunidad de presupuesto, los cuales generalmente son solo para operación, o sea, para gasolina y para eso, para viáticos, se carece mucho de infraestructura. Entre los campos que urge desarrollar está tecnología de alimentos y bebidas tradicionales de maíz, para conocer y divulgar ampliamente las virtudes de ellos desde los puntos de vista nutricionales. Hace falta que se funden y desarrollen más buenos laboratorios de tecnologías. Varios jóvenes especialistas en maíces nativos están desempleados y los que cuentan con empleo sufren inestabilidad en el empleo y condiciones precarias laborales y de facilidades de trabajo. Nada más tienen su sueldo, no tienen vehículos. Se necesita que las actividades en pro de los maíces nativos y su aprovechamiento son multianuales en sus proyecciones y presupuestos, tanto para la operación como para la infraestructura. Los de producción para el bienestar nomás tienen cada año su proyecto por 6 meses, siempre están temblando. Bueno, hay problemas, lo que aquí decíamos que hay
falta de conocimiento entre investigaciones. El CIMI ya casi no se dedica al estudio y conservación de maíces nativos. SADER en gran parte ha dejado de apoyar al estudio de maíces nativos y la conservación del sitio de los mismos. Bueno, hace falta un libro aquí en Oaxaca. Esta es una llamada a Flavio, lo invité para que publicara unos capítulos de nuestro libro, pero estaba muy ocupado, y entonces hace falta un libro que conjunte el estado del arte de los maíces en Oaxaca. Algunas amenazas: las explotaciones mineras sobre las tierras campesinas y contaminación, desplazamiento de gente, el cambio climático, principalmente por la liberación de siembra de variedades transgénicas, que siempre es una amenaza, o la contaminación debido a la siembra ilegal, la adopción de la legislación conforme al acta de POP 91. A través de los tratados de libre comercio, México se comprometió a modificar su legislación en cuestión de semillas, conforme a POP 191, que no permite el intercambio de semillas entre los agricultores, que limite el uso de los materiales mejorados como fuente de mejoramiento, etc. Es un problema muy grave, está firmado, pero hasta ahorita afortunadamente no lo ha aplicado el gobierno, y gracias a nuestra resistencia. La aprobación de una ley inadecuada sobre recursos fitogenéticos, no tenemos una ley sobre recursos fitogenéticos. La migración de los jóvenes rurales de lugares de origen, la aculturación de la población del país, que lleva a consumo de alimentos ultraprocesados, la violencia y desplazamiento a las poblaciones. Bueno, y la otra cuestión: es muy importante la conservación y desarrollo de las instituciones dedicadas a la agrodiversidad. Yo simpatizo con la 4T, pero no soy incondicional. Es de lamentarse las decisiones gubernamentales que llevaron a la reciente renuncia del doctor Sarucán y después a su equipo en CONAVI. No solamente fue José Sarucán, sino los principales colaboradores, y había hecho grandes aportaciones. Disculpen por el exceso de tiempo.